Buenos días. Comenzamos este tramo de las jornadas con una conferencia sobre un eje temático que en verdad entendemos cuando comenzamos a preparar el programa de esta actividad, entendemos debiera ocupar un lugar central en la agenda gubernamental. Esto es, políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Esto es, proyectar al plano interno, con acciones concretas por parte de los poderes públicos, aquellos derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado. La Procuradora, en el discurso de apertura ayer, señalaba que el trabajo del sistema judicial debe estar orientado a lograr una democracia genuinamente inclusiva y con derechos plenamente exigibles. Y de eso se trata, precisamente. Lo que llamamos habitualmente el derecho internacional de los derechos humanos, formado por ese conjunto de normativas, tratados, instrumentos, protocolos que existen en el sistema universal y en el sistema interamericano y a los que el país ha adherido, si bien no fijan una determinada política pública a seguir, con lo cual cada gobierno y cada poder público tiene cierta discrecionalidad para adoptar la política pública que entienda más adecuada, estos instrumentos, sin embargo, establecen ciertos estándares a los que hay que adecuarse para que el accionar gubernamental sea un accionar respetuoso de los derechos humanos. Para abordar esta temática, pensamos en un conferencista como el profesor Víctor Abramovich. Víctor, además de lo que muy bien relataba Lautaro, es un verdadero referente en el campo de los derechos humanos, no solamente en Argentina, sino en el plano regional. Un referente que ha trabajado durante décadas con coherencia, siempre sosteniendo los mismos principios, no subido a oportunismos o a nuevas tendencias, ha trabajado siempre en la misma causa y hoy es director del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, lo cual es doblemente satisfactorio. Por un lado, por el hecho de que exista un espacio de investigación, de análisis, de debate sobre esta cuestión en el ámbito del Mercosur, y por otra parte también es satisfactorio porque el instituto que dirige Víctor desde el año 2010, siendo él su primer director, es el único órgano de la estructura institucional del Mercosur que tiene su sede en la República Argentina. Además, es un placer personal, permítanme también decirlo, acompañar a Víctor, moderar este panel, porque él ha sido mi jurado de tesis de maestría en Derechos Humanos en junio de este año. He tenido el gran honor de que evalúe mi tesis y entonces también ese honor siento hoy yo aquí acompañándolo en este tramo de las jornadas. Nada más, profesor Abramovich. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Marcelo, por la introducción. Lo evalué muy bien en su tesis de maestría. Quiero agradecer a los organizadores de la jornada, también en particular a la Procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo, por la invitación. Es un placer estar acá. Y la idea de mi presentación va a ser básicamente contar algunas de las iniciativas que se vienen desarrollando en el espacio del Mercosur en relación con la coordinación de políticas en derechos humanos en ese foro regional.
Se decía muy bien hoy en la presentación de Marcelo Krikorian, el campo de los derechos humanos es básicamente un campo normativo, existen normas nacionales e internacionales que fijan obligaciones estatales. Y durante mucho tiempo los derechos humanos fueron pensados y siguen siendo pensados como un límite a la acción estatal, como una herramienta de fiscalización de los estados, de denuncia de los estados. Y eso en nuestros países tiene mucho que ver también con una historia lamentablemente compartida en el cono sur de terrorismo de Estado, ¿no? De dictaduras cívico-militares y violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Entonces creo que hay un elemento novedoso en lo que se está intentando hacer desde el Mercosur, que es pensar los derechos humanos, por supuesto, como un límite a la acción estatal, pero también como un campo de política pública. Pensarlos desde la perspectiva de aquellas cosas que los estados deben hacer para promover derechos, para remover obstáculos que impiden su ejercicio, para garantizar el ejercicio de esos derechos, sobre todo en los sectores que sufren todavía situaciones de mayor vulnerabilidad de discriminación estructural. Si uno mira la normativa en materia de derechos humanos, cada vez es una normativa más exigente respecto del rol de los estados. Más exigentes. Si uno piensa, las demandas de igualdad en nuestros países son demandas por acciones positivas del Estado. Entonces es imposible al día de hoy pensar los derechos humanos solo desde la lógica de los límites a la acción estatal y creo que hay que avanzar también en esta otra idea de pensar también los derechos humanos como un campo de política pública. Y es interesante plantear, y mi presentación va a girar alrededor de lo que está haciendo el Instituto y está haciendo el Mercosur en ese campo, porque tradicionalmente solemos pensar en el Mercosur como fue originalmente y como sigue siendo un espacio de integración comercial, ¿no? Como un mercado común que con el tiempo fue incorporando otras dimensiones, ¿no? La dimensión de la integración económica, la dimensión de la integración productiva, pero que en los últimos años ha comenzado a desarrollar también una fuerte dimensión social. Y esto tiene mucho que ver con la creación, por ejemplo, de un instituto sobre política social y de este instituto en materia de derechos humanos. Hay una dimensión social y política del Mercosur que de alguna manera, y esta es mi opinión, y estoy trabajando en el Mercosur para en todo caso lograr que esa opinión se concrete como hecho en la realidad, ese Mercosur está mucho más cercano a los temas que muchos de ustedes están tratando en sus ámbitos de influencia como defensores, como asesores, como fiscales, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con problemas de violencia, con problemas de discriminación, con problemas de acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Como tengo muy poca voz, decidí acompañarme con un PowerPoint. Si pierdo la voz, seguiré pasando el PowerPoint exclusivamente, pero la idea es, como decía Marcelo, este Instituto de Políticas en Derechos Humanos del Mercosur fue creado en el año 2009 y va a funcionar en la ciudad, está funcionando en la ciudad de Buenos Aires, pero va a tener su sede definitiva en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, lo que hoy es un espacio para la memoria donde funcionan organizaciones no gubernamentales, pero también algunos institutos internacionales. Este es uno de los que va a funcionar allí. Y esto fue también una decisión importante de en ese momento los 4 países que integraban el Mercosur, hoy son 5 con el ingreso de Venezuela, porque básicamente ese espacio en la ESMA es representativo de ese pasado común entre los países de la región de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Un pasado común que al mismo tiempo permite pensar también en identidades compartidas, ¿no? Pues si el Mercosur, además de un mercado común, va a ser una comunidad política regional, es necesario también avanzar en la construcción de esas identidades compartidas, de aquello que nos une entre los pueblos que integran este espacio regional. A diferencia de otras instancias internacionales sobre derechos humanos, y mencionaba mi paso previo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este no es un instituto de control, no es una organización internacional de control o de supervisión de situaciones en derechos humanos, sino que es un instituto de cooperación técnica, investigación aplicada y apoyo a los esfuerzos de concertación y coordinación de políticas
regionales. Por eso estas son sus principales funciones: la cooperación técnica o asistencia técnica, desde colaborar en diagnósticos hasta en procesos de implementación de políticas, investigación aplicada, apoyo a la coordinación de políticas, y ahora voy a contar algunos temas que son materia de discusión y de coordinación en el ámbito del Mercosur, y capacitación. Y estos son los ejes temáticos prioritarios del Instituto. El trabajo en lo que tiene que ver con políticas de memoria, verdad y justicia, el trabajo sobre prevención de violencia institucional, el trabajo sobre políticas de igualdad y acceso a derechos sociales, y lo que fue denominado por los gobiernos infraestructura institucional, que es el apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad pública nacional en derechos humanos, que son áreas gubernamentales que definen e implementan políticas, pero también áreas que trabajan en garantías de derechos, instituciones nacionales de derechos humanos, pero también instancias de protección en la esfera judicial. Y cuando uno piensa en políticas de derechos humanos, es importante también pensar al Ministerio Público como un espacio estatal que hace política pública en derechos humanos, desde el ámbito particular de la acción judicial. Un elemento importante en esta primera definición de temas, que si bien la cuestión vinculada con el legado del terrorismo de Estado y el enfrentamiento de las graves violaciones a los derechos humanos es un tema central en la agenda de derechos humanos en la región, la idea al momento de crear este instituto fue proyectar una agenda de derechos humanos que desde lo que nos deja como legado, digamos, ese periodo de violaciones masivas, pueda avanzar en otras temáticas que tienen que ver con las demandas de derechos humanos que se formulan a los estados democráticos en la región y viéndolo desde otra perspectiva, los déficits de los propios estados democráticos en la región. Por eso se habla también de las cuestiones de violencia institucional y de seguridad ciudadana y los problemas, el abordaje de problemas todavía pendientes en materia de igualdad y derechos sociales. Muy brevemente voy a entrar, y la descripción de algunos de estos temas tiene que ver también con tener un panorama de cuáles son las discusiones que se están dando a nivel de los gobiernos, pero también de las organizaciones y de los movimientos sociales de demanda de derechos en el espacio regional. Si uno ve la agenda de las áreas gubernamentales de derechos humanos, el tema de las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación por graves violaciones ocupa una dimensión central. Y en este momento existe un proceso regional de revisión de esas graves violaciones, un proceso regional que al mismo tiempo es seguido con atención en todo el mundo, porque es una de las experiencias más importantes en materia de derechos humanos a nivel mundial, cómo los países de la región, cada uno con sus propios ritmos, con escenarios políticos distintos, con historias de procesos de transición a la democracia muy distintas, avanzan en el juzgamiento de los crímenes, avanzan en políticas reparatorias, avanzan en políticas de construcción de memoria social. Son procesos, como decía, distintos, pero que al mismo tiempo uno puede considerarlo como un proceso regional porque se influye mutuamente. O sea, lo que pasa en la Argentina influye en lo que pasa en Uruguay y en Brasil y también a la inversa. En este momento ustedes conocen mucho mejor el proceso en la Argentina, pero hay un debate muy interesante en los demás países de la región sobre estos temas. En Uruguay, a partir de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, se reabrió la discusión vinculada con la ley de caducidad. En el año 2009 la Corte Suprema del Uruguay declaró inconstitucional la ley de caducidad, utilizando argumentos de derecho internacional de derechos humanos, pero también argumentos de derecho constitucional nacional. Y el presidente Mujica decidió cambiar la política que hasta ese momento se venía implementando a nivel de los poderes ejecutivos y revocar decretos previos que habían colocado casos al amparo de la ley y reabrir y ordenar, enviar a la justicia varios casos que antes se habían considerado al amparo de la ley. Esto generó un debate también en la esfera judicial. Y me parece interesante, muchos de ustedes estarán en contacto también con colegas en Uruguay, gran parte de los argumentos de derecho penal, incluso de derecho penal internacional, que motivaron decisiones judiciales en la Argentina sobre estos temas, están siendo también materia de consideración en el sistema judicial
de Uruguay. Entonces hay ahí también un proceso muy importante de comunicación entre lo que pasa en un país y lo que pasa en otro. Y lo mismo pasa en Brasil, donde recientemente por una ley del Congreso se creó una Comisión Nacional de la Verdad, que abre una instancia de investigación administrativa de graves violaciones a los derechos humanos y que se suma a 2 comisiones previas que tuvo Brasil sobre este tema, pero que al mismo tiempo el inicio de las actividades de esta Comisión Nacional de la Verdad impacta también en discusiones que se están dando en la esfera judicial. Brasil también tuvo una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la guerrilla de Araguaias, donde la Corte planteó la incompatibilidad de la ley de amnistía brasileña con los estándares internacionales. Pero claro, el debate sobre amnistía en Brasil es muy distinto que en otros países porque la amnistía en Brasil se consideró una amnistía bilateral que abrió la puerta de la transición democrática brasileña. Entonces hay decisiones de las máximas instancias judiciales que convalidan la amnistía, pero recientemente también decisiones que está promoviendo el Ministerio Público Fiscal Federal en varios casos, donde está logrando reapertura de procesos judiciales, planteando en casos de desaparición forzada la existencia de delitos permanentes y por lo tanto planteando la inaplicación de la prescripción para impedir o como obstáculo para impedir la investigación de los hechos. Entonces hay un proceso muy activo, muy dinámico en el ámbito del Poder Ejecutivo, de la Comisión Nacional de la Verdad y también en el ámbito de la justicia. ¿Qué se está discutiendo a nivel del Mercosur? El Mercosur tiene una instancia de concertación política que es la reunión de autoridades de derechos humanos del Mercosur, que agrupa a las secretarías de derechos humanos y también a las áreas de derechos humanos de las cancillerías, porque el tema de derechos humanos se piensa en 2 perspectivas, como campo de política interna, pero también como espacio de política exterior de los estados. En ese ámbito de la reunión de autoridades de derechos humanos, una de las principales cuestiones que se están analizando es cómo desde el Mercosur se pueden apuntalar y apoyar los esfuerzos de investigación de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur y en particular del denominado Plan Cóndor, que fue una suerte de Mercosur pero en sentido inverso, ¿no? Una coordinación para concertar acciones deliberadas de persecución de enemigos políticos en los periodos dictatoriales. Entonces, ¿qué se creó? Básicamente ahí un grupo de trabajo gubernamental sobre Plan Cóndor que tiene por principal objetivo obtener información confiable sobre la coordinación represiva de las dictaduras de la región para aportar a los procesos de verdad y justicia abiertos en los países del Cono Sur. El fin específico es relevar información que permita promover nuevas líneas de investigación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. Un dato importante es que, además de la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en ese grupo técnico, también Chile decidió integrar el grupo, pese a que es no miembro pleno, sino estado asociado al Mercosur, pero tiene investigaciones sobre Plan Cóndor en la órbita judicial y también en comisiones administrativas que relevaron y documentaron casos sobre esa coordinación represiva del Plan Cóndor. Algunas de las principales acciones que estamos haciendo desde nuestro instituto en relación con esa iniciativa. El instituto funciona como secretaría técnica del grupo Cóndor, del grupo sobre Plan Cóndor del Mercosur, y parte de nuestro trabajo consiste, por un lado, en construir una guía de archivos públicos y fondos documentales sobre Plan Cóndor. Hay bastantes procesos de sistematización y de ordenamiento de información, tanto en Argentina como en Brasil, pero no específicamente vinculados con Plan Cóndor. Entonces, a partir de esos fondos documentales, construir una guía o un censo que sea de acceso público, que pueda ser utilizado en distintas esferas de investigación, tanto judicial como administrativa. Por otro lado, también se está trabajando en la elaboración de estudios destinados a armonizar la legislación sobre acceso y publicidad de esa información. Lamentablemente, en la Argentina no tenemos todavía una ley de acceso a la información, pero hay una serie de decretos sobre publicidad de información referente a graves violaciones a los derechos humanos. En Brasil
al mismo momento en que se crea la Comisión Nacional de la Verdad, el gobierno sanciona una ley de acceso a información que establece el principio de publicidad de toda la información del Estado brasileño que tenga que ver con graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la etapa dictatorial en Brasil. O sea, hay normas, pero todavía hay enormes discusiones sobre cuándo el Estado puede restringir el acceso a información y se identifican obstáculos concretos: el uso de argumentos de seguridad nacional, el uso de argumentos de protección de intimidad de víctimas como excusa para no apertura de información, y el argumento de protección de relaciones internacionales. Muchos de los documentos vinculados con la coordinación represiva son documentos en la esfera de los ministerios de Relaciones Exteriores de los países. Y este es uno de los grandes temas todavía pendientes de discusión. Y un objetivo, es así como Cafferata hablaba de armonizar en base a ciertos mínimos de derechos humanos la legislación federal y provincial, también el Mercosur se propone como espacio de armonización de la legislación nacional a ciertos principios o estándares básicos en materia de derechos humanos. Hay algunos muy importantes, incluso a nivel del sistema interamericano, que obligan a los estados a garantizar el acceso a información sobre graves violaciones a los derechos humanos. Y lo que estamos es en la etapa de discusión de cómo implementar esos estándares en las políticas vinculadas con preservación y sistematización de archivos. Ahí están trabajando áreas gubernamentales, pero también direcciones de archivos públicos y también organizaciones no gubernamentales, porque cuando uno piensa el Plan Cóndor, parte de los archivos más importantes son los archivos de la resistencia a la dictadura, y son los archivos de las organizaciones de derechos humanos que también van a integrar ese censo o guía de archivos. El otro elemento importante también de trabajo del grupo es la elaboración de un protocolo de cooperación, tanto de cooperación jurídica como de cooperación administrativa, de cooperación entre gobiernos, pero también de cooperación de gobiernos con instancias judiciales. El Mercosur, y ustedes lo saben bien, tiene varios instrumentos sobre cooperación judicial, incluso algunos que permiten la creación de equipos de investigaciones binacionales en materia de crimen organizado. La idea es pensar qué elementos ya existen en el Mercosur y cómo podrían adaptarse para investigación de crímenes de lesa humanidad. En este momento, por ejemplo, en materia de Plan Cóndor, hay procesos abiertos en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Chile, y es probable que se abran también próximamente, en casos de desaparecidos, algunos procesos en Brasil. Y al mismo tiempo está la Comisión Nacional de la Verdad investigando el Plan Cóndor, creó una unidad específica sobre el Plan Cóndor y está emitiendo pedidos de información a los gobiernos. Entonces la idea es organizar y tener un protocolo o mecanismos de cooperación. Incluso hay ahora en discusión acuerdos binacionales entre cancillerías para intercambio de información sobre los archivos de las cancillerías sobre el Plan Cóndor. Por otro lado, el otro objetivo del grupo es elaborar un listado que nunca va a ser definitivo, pero más aproximado, de víctimas de la Operación Cóndor, para poder también avanzar en señalización de sitios de memoria y memoriales de víctimas construidos desde el Mercosur, donde no sea solo un gobierno o un Estado nacional o subnacional el que reconozca a esas víctimas, sino el Mercosur como bloque político el que promueva esas iniciativas de memoria. Y el último objetivo también del Instituto y del grupo es promover nuevos procesos de desclasificación de archivos en áreas donde todavía no se ha avanzado demasiado en la sistematización de información, y cuando hablamos del Plan Cóndor pensamos, por ejemplo, en áreas de defensa, de seguridad, pero también en áreas migratorias. Y esto es parte de las discusiones que hoy se están dando a nivel regional. Además del grupo Cóndor, y esto lo voy a contar muy rápido, el otro campo de trabajo del Instituto y de la reunión de autoridades ha sido elaborar un documento y una serie de principios sobre preservación de sitios de memoria. No tengo mucho tiempo para hablar de ese documento, pero es un documento básicamente que releva debates abiertos en la región sobre cuál es el deber de los estados vinculados con la implementación de políticas de preservación de lugares o de sitios que fueron paradigmáticos de las violaciones a los derechos humanos o de las resistencias a esas violaciones.
pero al mismo tiempo, ¿qué derechos tienen las víctimas a que esos lugares se garanticen y qué vinculación hay entre la preservación de sitios y el derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia? Es un debate en la Argentina muy avanzado, podemos pensar en el predio de la ESMA, pero también en la preservación de sitios en las provincias o en la propia ciudad de Buenos Aires o en esta misma provincia de Buenos Aires, pero un debate que no tiene el mismo nivel de desarrollo en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Entonces, ahí hay discusiones que incluso muchas veces se judicializan con acciones cautelares para preservar sitios de memoria. Entonces, parte de este documento es sistematizar las discusiones que hay en el plano de la política pública, pero también avanzar en unos principios que yo diría son de derecho blando todavía, son como las reglas mínimas, ¿no? Principios de derecho blando, pero al estar aprobados por los estados, pueden incluso ser invocados y ya se están invocando en algunas de las discusiones que se están dando, por ejemplo, en Paraguay y en Brasil. No tengo tiempo de profundizar en eso, pero lo dejo planteado si quieren para ampliarlo, y son documentos que están además en la página web del Instituto. Entonces, además de este primer eje sobre políticas de memoria y verdad, justicia, el segundo eje que se planteó a nivel de decisión, no mía ni del Instituto, sino de los 4 gobiernos del Mercosur en su momento cuando se creó el Instituto y se definió sus líneas de trabajo, fue este segundo campo, políticas de prevención de violencia y seguridad ciudadana. Y aquí, claramente, esto tiene mucho más que ver con cómo llevar una mirada o un enfoque de derechos humanos al campo de las políticas de seguridad. Y aquí las áreas de derechos humanos no son las que hacen la política interna, pero la idea es que puedan entrar en diálogo, en acuerdo, en discusiones con las áreas que definen las políticas de seguridad. En el ámbito del Mercosur hay una reunión de ministros de Interior y Seguridad, donde se discute la problemática de políticas de seguridad. Y hay ahí, me parece, también un tema central de discusión en la región, porque se da la paradoja de que estamos, y yo creo que los países en general estamos avanzando en el juzgamiento de las violaciones masivas y sistemáticas cometidas durante las dictaduras, pero convivimos aún con niveles altos de violencia institucional, de violencia policial, de violencia carcelaria. Y esto es un déficit que no es posible imputar a las dictaduras, es un déficit de las democracias, y incluso una cuestión que afecta la propia legitimidad de los sistemas democráticos. En relación con este tema, el Instituto está trabajando en voy a simplificar, en estos 3 proyectos. Por un lado, un proyecto con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en el Mercosur, que apunta básicamente a relevar los procesos de producción de información estadística y de gestión de conocimiento en el campo de seguridad. Ya hay una serie de productos de esa investigación y una serie de reuniones de discusión con áreas gubernamentales, ¿no? Apuntando a incidir en las prácticas de producción de información, pero también de uso de esa información y de conocimiento para el diagnóstico y la implementación de políticas. Segundo proyecto que está recién iniciándose es sobre políticas de prevención de violencia carcelaria, y es un proyecto para identificar experiencias exitosas en términos de reducción de niveles de violencia en los espacios carcelarios en los países del Mercosur, y en este proyecto ya incorporamos a Venezuela como uno de los países del Mercosur que está siendo relevado. En los 2 proyectos los equipos de investigación son equipos que integran investigadores que están insertos en redes de investigación o en universidades de distintos países del Mercosur. O sea, no es una investigación que desarrolla solo el Instituto, sino en acuerdos o en consorcios con equipos de investigación insertos en universidades o en centros de producción de conocimiento en el espacio del Mercosur. El último proyecto es la discusión sobre la implementación de esto que aparece acá como el OPCAT, que es nada menos que el mecanismo del protocolo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Nosotros creemos que este es un espacio central, un mecanismo central para avanzar en monitoreo
de condiciones de detención y de violencia carcelaria en un sentido amplio, pero que al mismo tiempo tiene la virtud en los países federales de que podría ser un mecanismo federal que pueda de alguna manera tener también intervención en las esferas provinciales, coordinado con los mecanismos que las provincias creen, y sabemos que hay acá también una discusión sobre autonomía federal al momento de la discusión sobre la creación de estos mecanismos, y esto es un tema central de debate tanto en Argentina como en Brasil. Y nuestro objetivo con este documento fue tratar de aportar a esa discusión. Fue un documento que lo presentamos con varios gobiernos, pero también en las reuniones de Mercosur de ministros de Justicia y de ministros de Seguridad e Interior. No hay mucho tiempo para profundizar en estos temas, pero sí me detendría un poco en este proyecto sobre producción y gestión de información y conocimiento. Cuando hablamos de cómo incorporar un enfoque de derechos humanos en las políticas de seguridad, yo creo que es importante poner sobre la mesa y es algo que seguramente han venido discutiendo en estas jornadas o van a discutir, hay modelos de política de seguridad en pugna en nuestros países. Y si uno va a simplificar polos de discusión, una idea de seguridad pública, un modelo de política de seguridad que pone su eje en la preservación del orden público definido de los intereses del Estado y que muchas veces se emparenta con políticas que apuntan al endurecimiento de los sistemas penales, pero en muchos países de la región van mucho más allá y avanzan, por ejemplo, en una lógica de militarización de los conflictos vinculados con la seguridad. Y del otro lado, la idea que las áreas de derechos humanos están intentando plantear como enfoque de derechos humanos en las políticas de seguridad, que es esta idea de seguridad ciudadana, o algunos le llaman de seguridad democrática, que es pensar las políticas de seguridad, pero desde la responsabilidad de los estados de garantizar derechos fundamentales y ciudadanía, ¿no? Y hay algunas cuestiones que se traducen en ese contrapunto entre modelos. Las políticas de seguridad ciudadana apuntan a la idea de un gobierno político de la seguridad, ¿no? que es la contrapartida de la autonomía de las agencias policiales o penitenciarias. Pero construir un modelo de gobierno político de la seguridad requiere construir también capacidades técnico-políticas en el Estado. Y por eso para nosotros una vía muy importante para discutir la construcción de esas capacidades técnico-políticas en el Estado es trabajar sobre los procesos de producción de información y de conocimiento. No tengo mucho tiempo para profundizar en esto, pero algunas de las conclusiones de esta investigación, que todavía no está publicada, pero calculamos que en muy poco tiempo ya va a estar en la web, una semana, serían algunas de las conclusiones las siguientes. Los procesos de producción de información realizados por las agencias policiales evidencian esa tensión entre modelos de política de seguridad pública o seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué información relevo? ¿Cómo lo organizo? ¿Qué muestro y qué no muestro? ¿Cómo uso esa información? Bueno, eso tiene mucho que ver con qué idea de seguridad tengo en mente, ¿no? Y muchas veces las agencias policiales, y eso es un diagnóstico compartido en los países de la región, tienen un amplio margen de autonomía para decidir en los procesos de producción de información y suelen usar la información en función de necesidades operativas de las fuerzas policiales. Hay poco uso estratégico de la información por las instancias de decisión política. Y esto marca de alguna manera también un problema estructural y más grave, que es el de la debilidad de los controles políticos sobre los distintos actores de los sistemas de seguridad pública. Otro punto también importante es que en la mayoría de los países se gestiona y se produce mucha información estadística en materia de seguridad, pero poco conocimiento. O sea, hay un poco uso de conocimiento, en el sentido de información puesta en contexto, que puede ser relevante, por ejemplo, para avanzar en diagnósticos previos a la formulación de políticas. El otro punto importante también es que los procesos de producción de información están fuertemente influidos por el valor político de la estadística criminal. El tema de la seguridad suele ser visto en muchos países como conflictos de gobernabilidad que tienen que ser sobrepasados, como un campo de gestión de conflictos. Y eso influye mucho a la hora de decidir qué información se produce, pero también a la hora de decidir qué información se hace público o no se hace pública. Creo que este es un tema
clave en la región y que de alguna manera vincula esta idea de seguridad, expectativas de lo que sería la comunidad de derechos humanos con las áreas que trabajan en el ámbito de la seguridad pública. No tengo tiempo de hablar del proyecto de prevención de violencia, si quieren después lo ampliamos, pero voy a tomar solo una última cuestión sobre este tercer eje de políticas de igualdad y acceso a derechos sociales. Son muchos los temas que están siendo objeto de discusión en el Mercosur, cuestiones sobre todo que tienen que ver con demandas de igualdad de segundo grado, o sea, demandas de igualdad de grupos que plantean acciones afirmativas, derechos diferenciados, movimiento de mujeres, LGBT, discriminación racial, que es un tema muy importante para el Mercosur, el tema de pueblos indígenas, que es otra cuestión importante y sumamente conflictiva, con muchas deficiencias en las políticas de los gobiernos a nivel regional todavía en ese tema. De los temas que el Instituto ha trabajado en sus primeras acciones, con la idea también de pensar el Mercosur como un ámbito no solo de intercambio de información y experiencia, sino de concertación de políticas, es en particular el tema de los derechos humanos de los migrantes. Y esto tiene mucho que ver con dos puntos, básicamente. El debate sobre derechos humanos de los migrantes a nivel continental es lamentablemente un debate donde estamos rezagados, no estamos peleando por acciones afirmativas, por igualdad de segundo grado, sino por igualdad básica, por igualdad formal ante la ley, porque lamentablemente a nivel continental, en muchos países, las políticas migratorias son pensadas desde la perspectiva de la seguridad o el control de las fronteras, y esto conduce muchas veces a negar el reconocimiento de derechos e incluso a poner a los migrantes en situación irregular en limbos legales, en zonas grises donde no tienen siquiera lo que Hannah Arendt llamaba el derecho a tener derechos, ¿no? La situación migratoria irregular es básicamente una frontera de la ciudadanía, y esto es un tema muy importante, alimentado además en el debate del sur con el norte, los países que vienen endureciendo sus políticas migratorias. Entonces, hay ahí una primera cuestión. Los países del Mercosur, en los distintos foros regionales, son una voz garantista en materia de derechos humanos de los migrantes, planteando, por ejemplo, la idea, el principio de no criminalización de las migraciones, la imposibilidad de aplicar sanciones penales derivadas de la irregularidad migratoria. Es un principio muy importante porque en muchos países la irregularidad migratoria está dentro de los sistemas penales y recibe sanciones penales. Y la otra cuestión muy importante que se plantea a nivel de Mercosur y en los distintos foros internacionales es la idea de que los derechos humanos no pueden quedar fuera de reconocimiento por motivo de la irregularidad migratoria. Esos derechos humanos funcionan como un mínimo que define a la persona humana, cualquiera sea su nacionalidad o su condición migratoria en el estado receptor. Y estos son puntos muy importantes para la discusión global. Por otro lado, el tema migratorio también es importante para el Mercosur porque como proceso de integración el Mercosur está discutiendo también avanzar en un estatuto de ciudadanía del Mercosur, o sea, en una serie de derechos a ser reconocidos a los ciudadanos de los países del Mercosur en esos países. En materia de derechos laborales, en materia de derechos de seguridad social, en materia de derechos políticos. Entonces, es fundamental, antes de avanzar en una ciudadanía regional, pensar cuáles son los derechos humanos básicos que deberían ser reconocidos a cualquier persona más allá de su pertenencia a un determinado Estado nacional, ¿no? Para que esa ciudadanía funcione como un plus de derechos sobre un piso básico común y no se convierta en una ciudadanía excluyente. Hoy cuando discutimos los modelos de ciudadanía, por ejemplo, de la Unión Europea, el gran debate es que esa ciudadanía para muchos es un plus de derechos, pero para la mayoría de los migrantes viviendo en los países de la Unión Europea funciona como una ciudadanía excluyente, ¿no? Entonces, esto es un debate abierto en el Mercosur. En particular, ¿qué iniciativas se están desarrollando? Una que me parece importante, que es una iniciativa de coordinación de política exterior, es esta una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de niñez migrante. Que es la primera vez que ante el sistema interamericano de la OEA,
4 países se presentan con una posición única a pedirle a la Corte un dictamen vinculante en esta materia. Esa opinión consultiva está en pleno proceso de desarrollo. Algunas de las, por ejemplo, de las defensorías que están aquí representadas participaron con escritos de amicus curiae, pienso en la Defensoría General de la Nación, en ese proceso. Y es un proceso muy importante de discusión donde el Mercosur no solo consulta a la Corte, sino que en su presentación fija postura sobre cómo deberían ser interpretadas los tratados de derechos humanos en materias que son sensibles para las políticas migratorias en los países de la región. La primera cuestión, la imposibilidad de privar de la libertad a menores de edad por motivos migratorios. Esto es un tema de gran discusión porque muchos estados, incluso los que avanzaron con una legislación migratoria mucho más moderna, continúan existiendo ámbitos cerrados para la custodia de personas migrantes, ¿no? Que no se llamarán cárceles, se llaman estaciones migratorias, centros de custodia, de alojamiento, pero que funcionan como espacios cerrados de privación de libertad. Entonces, uno de los temas que se está discutiendo allí es hasta dónde el Estado puede llegar en su política migratoria en esta cuestión, y los países del Mercosur plantean una interpretación rígida de la Convención, planteando la imposibilidad de privación de la libertad por motivos migratorios de personas menores de edad y el uso de la privación de la libertad como último recurso, como medida cautelar para los migrantes mayores de edad. Otra cuestión importante que se está discutiendo allí es todo el tema de unidad familiar y cómo juega el tema de la unidad familiar en los procesos migratorios. Ya para concluir, además de esta iniciativa que se va desarrollando a nivel del sistema interamericano, el Mercosur además está desarrollando un programa regional que está dentro de ese espacio que se llama PEAS, que es Plan Estratégico de Acción Social, un programa regional de concertación de acciones sobre tratamiento de niñez migrante, que apunta tiene varias acciones, pero que apunta fundamentalmente a lograr mecanismos de implementación de los propios acuerdos que el Mercosur ha celebrado, en particular en materia de residencia, agilizar la cuestión del acceso a documentación, certificaciones, también la cuestión de la homologación de los registros de información estadística y la desagregación de información por origen nacional, que permita también mejorar los diagnósticos sobre situación de derechos humanos de los migrantes en la región. Es un programa que ya está aprobado a nivel gubernamental y está en una fase de implementación y es uno de los primeros programas de política pública regional que está implementando el Mercosur en el marco de ese paraguas conceptual que está ahí, que se llama PEAS, Programa Estratégico de Acción Social del Mercosur. Simplemente para concluir, son algunas muestras de cosas que se están haciendo, pero me parece importante pensar en esta dimensión social del Mercosur y en el rol que juegan los temas de derechos humanos y las políticas de derechos humanos en ese proceso de integración. El pasado de violaciones masivas y sistemáticas es también una marca de identidad de nuestros países y es importante construir sobre eso una identidad común, porque si el Mercosur, además de ser un mercado, va a ser una comunidad política, recuperar esos elementos que nos unen es claramente fundamental y funcional al proceso de integración. Pero es importante trabajar una agenda de derechos humanos que parta del reconocimiento del legado de las dictaduras, pero que avance en tratar de superar los déficits de los estados democráticos en materia de garantía de derechos fundamentales. Yo creo que esto es un esfuerzo que tiene que ser desarrollado a nivel gubernamental, donde hay fuerte presencia y participación de las organizaciones sociales, pero también donde la discusión y la concertación de políticas a nivel regional puede facilitar avances en la implementación de derechos constitucionales y reconocidos a nivel internacional. Muchas gracias.